En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz, el amor y la esperanza de Cristo Jesús, que nos llama a la conversión, estén con vosotros. Sed bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía en este lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Los que estáis aquí presentes en la Basílica de la Concepción y todos aquellos que nos siguen a través de la televisión y los medios de comunicación. Un saludo particular y especial a los ancianos y a los enfermos y a sus familiares y cuidadores. Estamos en este camino hacia la Pascua y esto nos implica para que de una manera determinante nos vayamos preparando y vayamos convirtiendo el corazón poco a poco precisamente con la misericordia y con la paz. Eso a lo que nos ha invitado el Papa Francisco el viernes pasado con la consagración al Inmaculado Corazón de María de Rusia y Ucrania en medio de esta situación de guerra que seguimos teniendo tan presente en nuestras oraciones. Así se lo vamos a pedir al Señor en esta mañana en la que al comienzo de nuestra celebración humildemente pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, concede a tu Iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo sin que le falten los necesarios de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre, por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén, alegría, y a su pueblo, júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años, pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Todos. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor fieles suyos, celebrad el recuerdo de su santo nombre. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme.
cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Buscad el bien, no el mal, y viviréis, y el Señor estará con vosotros. Señor, tú tienes palabras de vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7ª lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Toda la Cuaresma tiene sabor a Pascua. Lo hemos podido comprobar ayer mismo cuando celebrábamos el domingo Letare, el domingo de la alegría, en medio de la Cuaresma, por la proximidad de las fiestas pascuales. Y tenía un tinte y un tono especial la liturgia de ayer. Nosotros proseguimos ya en esta 4ª semana de Cuaresma, pero la palabra de Dios también nos sigue invitando a mirar permanentemente hacia el horizonte de la Pascua y de la resurrección del Señor. Lo digo porque esta lectura del profeta Isaías que hemos proclamado al principio como primera lectura es una llamada y una profecía, en definitiva, a esa creación, a una nueva creación, ¿no? Un nuevo cielo y una nueva tierra, nos dice el profeta Isaías. En el fondo, en la aurora de la mañana de la resurrección, es donde se genera esta nueva creación en Cristo,
donde aparece de verdad el horizonte de esperanza verdadero de todos los que han depositado su fe en Él. Y gracias a eso podemos esperar también nuestra propia vida después de esta. Esa es la gran noticia, la gran noticia de la Pascua, es la gran noticia de esta profecía que Isaías nos anuncia aquí. Lo que pasa que mirándola y leyéndola despacio, yo me preguntaría cómo estarán resonando, cómo resonarían estas palabras hoy en Ucrania, ¿verdad? Diciendo, regocijaos, alegraos, me regocijaré con mi pueblo, ya no se oirá en ella ni el llanto ni el gemido. Esa es la verdadera esperanza. Construirán casas y las habitarán. Quizá esa sea la gran esperanza en medio de tanta destrucción. Son palabras escritas hace tantos y tantos siglos, pero que siguen pudiendo tener una resonancia extraordinaria en medio de las situaciones que vivimos actualmente. Por eso tienen tanta fuerza, por eso la palabra de Dios siempre nos conmueve, siempre es nueva, siempre la podemos ver y comprender desde el contexto en que estamos viviendo. Este oráculo comienza a tener realidad en Cristo gracias a su poder sobre la enfermedad y la muerte. Este oráculo de la nueva creación, del nuevo cielo, la nueva tierra, comienza a tener vigencia gracias a la presencia de Cristo y a la demostración de su poder sobre la enfermedad y la muerte, que es precisamente lo que nos coloca hoy el texto del Evangelio, con esa petición de un funcionario real que tenía a su hijo lejos, en Cafarnaún, y que consigue arrancarle a Jesús un milagro a distancia, prácticamente, en la sanación de ese hijo que estaba mortalmente enfermo, que estaba muriéndose, nos dice el Evangelio. Un signo que se hace en medio de Caná. Y a pesar del reproche que le hace Jesús, si no veis signos, no creéis, si no veis prodigios, no creéis, lo importante de este relato es el proceso de fe que se produce en el funcionario real. ¿Por qué? Porque hay una especie de progresión en este camino de encuentro con Jesús y de transformación y conversión definitiva de la vida de cada creyente. En primer lugar, el funcionario cree en el poder de curación de Jesús. Por eso se acerca a Él, por eso le suplica. Este es un primer nivel. Jesús tenía esta fama, había hecho ya varios milagros, había hecho varias curaciones, esa fama se había divulgado por la zona y él tiene esa fe en que Jesús puede curar y por eso se acerca a él y le invita también a ir a que cure a su hijo. Ese es un primer nivel. El segundo nivel ya es más profundo, ya cree en la palabra de Jesús. Cuando le dice, anda, ve, tu hijo está curado. Y él se pone en camino, cree en la palabra de Jesús y él regresa, va hacia el encuentro de su hijo y es en este camino, cuando ya se ha puesto en camino por haber creído en la palabra de Jesús, cuando se encuentra con los criados y le dicen tu hijo vive. Y cuando precisamente le dicen eso es cuando llega el tercer nivel de fe en el que el funcionario cree en la persona de Cristo. Por lo tanto, primer grado, poder de curación, segundo grado, fe en la palabra, tercer grado, fe en la persona de Jesucristo. Este es el proceso que vive el funcionario real y que nos invita a nosotros también a progresar y a profundizar en nuestro camino de fe, a tener verdadera confianza en este Señor de la vida, también con una salvedad. El reproche de Jesús también puede ser incluso dirigido a nosotros. Si no veis prodigios, no creéis. Y efectivamente, nosotros no creemos en Cristo
por los milagros, sino que los milagros suceden cuando verdaderamente creemos en Cristo. Esta es la clave de comprensión. Yo creo que nos puede ayudar esta lectura. Nuestra fe no está basada en los acontecimientos, digamos, de alteración de la naturaleza, milagrosos, sino que nuestra fe está basada en una persona que es la persona de Jesucristo, en quien creemos que ha muerto y resucitado por nosotros. Y cuando tenemos verdadera fe en Jesucristo, entonces, mirando a nuestro alrededor, podemos descubrir muchos pequeños milagros de la vida cotidiana que se puedan dar. Yo creo que esa es la fuerza también de nuestra fe. Esa es la fuerza también o la necesidad que tenemos de visitar Caná. Visitar Caná significa visitar y mirar la realidad con ojos para descubrir los signos pequeños en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de quienes nos rodean. Esa es lo que hace la enseñanza que nos da hoy la lectura, esa oración también de petición por parte del funcionario real, de súplica ante la necesidad, teniendo en cuenta que nosotros no solo nos acercamos a Dios en los momentos de necesidad, cuando las cosas nos van mal, cuando necesitamos algunas cosas, eso sería utilizar a Dios. Nuestra fe es una fe en la que ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida y sobre ella gira toda nuestra existencia. Termino ya con la última frase, cuando dice en esa tercera fase de fe y de convencimiento, creyó él y toda su familia. Qué importante que a través de nosotros, nuestra familia, nuestros más allegados, nuestros más cercanos, los que comparten también nuestra sangre, puedan acercarse a Jesús. Ojalá nosotros también podamos ser canales de gracia, canales intermediarios en el que, por medio de los cuales Jesús se acerque a cada uno de nuestros seres más queridos y puedan experimentar también ese proceso de conversión, de fe, de cercanía y de encuentro con el Señor. Que así sea. Oremos al Señor nuestro Dios. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma tenga mayor hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y el mundo entero viva días de gracia y de salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pecadores e indiferentes, para que en la Cuaresma se conviertan a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que el Señor nos conceda un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros, tú que sacas nuestra vida del abismo y nos das una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concédenos recibir el fruto de estas ofrendas dedicadas a ti, para que, limpios de la vieja conducta del pecado, nos renovemos con el anticipo de la vida celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste,
el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así, como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, con José y Dora, Carmen y Virginio, Plácida, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tus sacramentos, renovándonos, nos llenen de vida y santificándonos, nos conduzcan a los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que renueves interior y exteriormente a tu pueblo, para que aumente su propósito de santificación sin que lo impidan los placeres corporales. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Terminamos con un breve párrafo de la consagración que hizo el Papa el otro día al Inmaculado Corazón de María, poniendo también todas nuestras vidas en manos de la Madre. Que a través de ti, María, la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Nuestro frágil cuerpo sufre, ciego de Dios y de luz, mas las penas nos acercan junto a Cristo.